Marcus Chen estaba de pie frente a la oficina del director, tamborileando inconscientemente con los dedos contra su muslo, al ritmo que solo él podía oír. El desgastado suelo de linoleum bajo sus pies había tenido días mejores, como todo lo demás en la preparatoria Lincoln. A través de la puerta de cristal esmerilado, podía ver la silueta borrosa del director Davidson tras su enorme escritorio de roble. El único mueble de todo el edificio que no parecía sacado de un desguace. La secretaria, la señora Palmer, levantó la vista de la pantalla de su ordenador y le ofreció a Marcus una sonrisa comprensiva. Siempre había sido amable con él, incluso cuando otros miembros del personal lo miraban con una pena apenas disimulada. Marcus estaba acostumbrado a esas miradas, siendo el chico becado en una escuela donde la mayoría de los estudiantes llegaban en coches que costaban más que el salario anual de su madre. Se había endurecido en los últimos 3 años. «Ya puedes entrar», dijo la señora Palmer en voz baja, señalando la puerta. Marcus respiró hondo y empujó la puerta. El director Davidson estaba sentado tras su escritorio, con su costosa chaqueta colgada cuidadosamente en un perchero de caoba en un rincón. Llevaba el pelo entrecano perfectamente peinado y las gafas de leer apoyadas en la punta de la nariz mientras revisaba unos papeles. No levantó la vista de inmediato, una maniobra de poder que Marcus había presenciado muchas veces. «Siéntese, señor Chen», dijo finalmente Davidson. Su voz tenía ese tono particular de autoridad mezclado con condescendencia que parecía reservar para estudiantes como Marcus. Marcus se sentó en la dura silla de plástico frente al escritorio. Su mochila se posó a sus pies con un suave golpe. Sabía por qué estaba allí. El concurso anual de talentos de la escuela era en 3 semanas y había presentado una solicitud para actuar. Fue una decisión audaz, quizás incluso insensata, pero la música era lo único que tenía sentido en la vida de Marcus. El único lugar donde su pobreza no importaba. Donde el destartalado apartamento que compartía con su madre y sus 2 hermanos menores se desvanecía. Davidson finalmente levantó la vista, se quitó las gafas y las dejó con cuidado. «He revisado su solicitud para la muestra de talentos», comenzó, con los labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. «¿Quiere tocar el piano?» «Sí, señor», respondió Marcus, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo que lo recorría. El director se recostó en su silla de cuero, que se deslizó suavemente bajo su peso. Apretó los dedos mirando a Marcus con una expresión que le hizo un nudo en el estómago al adolescente. «Señor Chen, voy a ser franco con usted porque creo en ser honesto con mis alumnos, incluso cuando la verdad es incómoda». Marcus permaneció en silencio, esperando lo que sabía que venía. «Este tipo que toca el piano, no me haga reír». La voz de Davidson destilaba burla mientras señalaba con desdén a Marcus. «¿Tiene idea de lo que representa la muestra de talentos? Este es un evento al que asisten miembros de la junta directiva, donantes y padres que contribuyen significativamente a la escuela. Los artistas son tradicionalmente estudiantes con una formación exhaustiva, que provienen de familias que han invertido miles de dólares en clases particulares y que poseen sus propios instrumentos». Cada palabra se sentía como un pequeño corte, pero Marcus mantuvo la expresión neutral. Había aprendido hacía mucho tiempo a no demostrar cuando algo le dolía. Davidson continuó, entusiasmándose con el tema. «He investigado sus antecedentes, señor Chen. No tiene un piano. No toma clases. Su profesor de música mencionó que a veces se queda después de clase para practicar con el piano de la escuela, pero eso no constituye un entrenamiento serio». Se inclinó hacia adelante, con una expresión casi compasiva. «Aprecio su entusiasmo, pero seamos realistas. Se estaría exponiendo a la vergüenza y, francamente, daría una mala imagen de la escuela». Marcus sintió que una oleada de calor le subía al pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Con todo respeto, señor, la solicitud no mencionaba ningún requisito sobre clases particulares ni la posesión de un instrumento. Solo decía que los estudiantes podían demostrar su talento.
La expresión del director se endureció. No sea obtuso, señor Chen. Hay estándares que mantener. Esta no es una noche de micrófono abierto en un centro comunitario. Es el principal evento anual de la preparatoria Lincoln. Tomó la solicitud de Marcus y la sostuvo entre dos dedos como si estuviera contaminada. Voy a rechazar su solicitud. Le estoy haciendo un favor. ¿En serio? Mejor afrontar este nombramiento ahora que la humillación después. Marcus se levantó lentamente, con la mandíbula apretada. Eso es todo, señor. Eso es todo. Puede irse. Davidson ya había vuelto a concentrarse en sus papeles, despidiendo a Marcus como si no importara. Al salir de la oficina, Marcus sintió una sensación familiar de ardor detrás de los ojos, pero se negó a dejar caer ninguna lágrima. La señora Palmer lo miró con preocupación al pasar junto a su escritorio, pero él no podía mirarla a los ojos. Solo necesitaba salir y encontrar un lugar privado donde pudiera respirar. Se abrió paso por los pasillos, que estaban casi vacíos durante la hora del almuerzo. Sus pasos resonaban en las taquillas mientras caminaba, sin prestar mucha atención a dónde iba hasta que se encontró frente al aula de música. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de ella, pudo ver el viejo piano vertical en la esquina. Su acabado negro, rayado y opaco. Marcus miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera y luego entró. La habitación olía a partituras viejas y a cera para madera. Se acercó al piano como si fuera un viejo amigo, pasando los dedos por las teclas sin presionarlas. Este instrumento había sido su refugio durante el último año, desde que su profesor de música, el señor Rivera, lo vio rondando después de clase y le ofreció una llave para que pudiera practicar cuando la sala estuviera vacía. Dot se sentó en el banco desgastado. Marcus finalmente se permitió sentir todo el peso de las palabras del director. El rechazo dolió, pero lo que más dolió fue la suposición de que no era lo suficientemente bueno, de que sus circunstancias definían sus capacidades. Davidson lo había mirado y solo veía a un niño pobre con sueños imposibles. Marcus puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar, dejando que la música fluyera a través de él. Era una pieza en la que había estado trabajando durante meses, aprendiendo por su cuenta a través de videos en línea y pura determinación. Las notas llenaron la sala vacía, transformando su dolor y su ira en algo hermoso, algo que trascendía las paredes de este edificio y las mentes estrechas de personas como Davidson. No supo cuánto tiempo tocó, perdiéndose en la melodía. Pero cuando finalmente se detuvo, tomó una decisión. No iba a dejar que las palabras del director Davidson lo definieran. De alguna manera, encontraría la manera de demostrar que el talento no tenía nada que ver con el dinero ni los privilegios. Les mostraría a todos que la música pertenecía a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar por ella. A cualquiera que la sintiera en su alma. Marcus salió de la sala de música ese día con renovada determinación. Sin saber que su encuentro con el director era solo el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pequeño apartamento de la familia Chun cuando Marcus abrió la puerta. Los sonidos familiares de su hogar lo recibieron. Su hermana Maya, de 8 años, practicaba la ortografía en la mesa de la cocina y su hermano David, de 10, veía videos educativos en el viejo portátil de su madre. El apartamento era pequeño, con el papel pintado descascarillado y una puerta del baño que nunca cerraba bien, pero estaba limpio y olía a la comida de su madre. Marcus ha vuelto, anunció Maya, levantando la vista de su cuaderno con una sonrisa entreabierta. Su madre, Susan Chen, salió de la cocina secándose las manos con un paño de cocina. Era una mujer menuda que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, trabajando doble turno como auxiliar de enfermería para que sus hijos tuvieran comida en la mesa y ropa en la espalda. A pesar del cansancio, su rostro se iluminó al ver a su hijo mayor. ¿Qué tal la escuela?, le preguntó en mandarín, su idioma preferido en casa. Marcus forzó una sonrisa y respondió en inglés, como siempre. Como siempre. Estaba bien, mamá.
Pero Susan Chen conocía demasiado bien a su hijo. Observó su rostro un momento y luego señaló hacia la cocina. Ven a comer algo primero, luego hablamos. Marcus se sentó a la pequeña mesa de la cocina mientras su madre le ponía un tazón de arroz y verduras delante. Se sentó frente a él, sin perder de vista nada con su mirada inteligente. Finalmente, Marcus le contó sobre la reunión con el director Davidson, sobre la denegación de la solicitud, sobre las palabras humillantes que aún resonaban en su mente. Su madre escuchó sin interrumpir, su expresión se endurecía con cada frase. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Este director, dijo finalmente, cree que el dinero hace música. Es un tonto. A pesar de todo, Marcus sonrió ante la contundente evaluación de su madre. Tu abuelo, continuó, con la voz suavizada, tocó en Shanghái. La música hermosa hacía llorar a la gente. No teníamos nada. En tiempos difíciles, teníamos menos que nada. Pero cuando él tocaba, éramos ricos. Extendió la mano sobre la mesa y estrechó la de Marcus. La música no es para ricos. La música es para quienes la sienten aquí. Se llevó la otra mano al corazón. Lo sé, mamá, ¿pero qué puedo hacer? Rechazó mi solicitud. La expresión de Susan Chen se volvió pensativa. ¿Recuerdas a la señora Rodríguez de la iglesia? Marcus asintió. La señora Rodríguez era una amable mujer mayor que había emigrado de Cuba hacía décadas y solía llevar pasteles caseros al centro comunitario donde su madre hacía voluntariado los fines de semana. Su hija, Elena, enseña música en un colegio comunitario. La oigo hablar de estudiantes con dificultades que necesitan practicar. Quizás te ayude. Susan sacó su teléfono y revisó sus contactos con decidida eficiencia. 2 días después, Marcus se encontraba frente a una modesta casa en un lugar de trabajo. Un barrio de clase alta al otro lado de la ciudad. La dirección que le había dado su madre lo llevaba a un pequeño bungalow con un jardín lleno de flores silvestres y un felpudo desgastado. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe y apareció una mujer de unos 50 años, de cálidos ojos marrones y cabello con mechas plateadas, recogido en un moño suelto. Debe ser Marcus, dijo Elena Rodríguez con una sonrisa de bienvenida. Mi madre me dijo que te esperara. Pasa, pasa. La casa estaba llena de música. No solo el sonido, sino su presencia por todas partes. Partituras apiladas por todas partes. Pósteres de conciertos enmarcados en las paredes y en la sala. Un hermoso piano de cola que brillaba con la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Elena notó que Marcus miraba el instrumento. Era de mi abuela, explicó. Traído de Cuba pieza por pieza durante varios años. Ha sobrevivido a revoluciones, huracanes y a 3 generaciones de músicos de Rodríguez. Le hizo un gesto para que se sentara en el banco. Mi madre dice que te han rechazado del concurso de talentos de tu escuela. También dice, aprende a tocar tú solo. Enséñame. Las manos de Marcus temblaron ligeramente al colocarlas sobre las teclas. Este piano no se parecía en nada al instrumento escolar destartalado al que estaba acostumbrado. Las teclas se sentían suaves y sensibles bajo sus dedos. Empezó a tocar la pieza en la que había estado trabajando, absorto en la música como siempre. Cuando terminó, levantó la vista y vio a Elena observándolo con una expresión que no supo interpretar. El silencio se prolongó durante varios segundos. ¿Quién te enseñó a tocar así?, preguntó finalmente. Nadie. Veo videos en línea. Practico cuando puedo en la escuela. Mi profesora de música a veces me deja usar el piano después de clase. Elena se sentó en una silla cercana, sacudiendo la cabeza lentamente. Tienes talento natural, Marcus. Talento de verdad. Pero también tienes malos hábitos, fallas en la técnica, y estás tocando esa pieza al menos un 15% demasiado rápido. Probablemente porque la aprendiste de una grabación para músicos experimentados. Se inclinó hacia adelante. Mi madre me dice que no puedes pagar clases.
Marcus sintió que se le subía el calor a la cara. Lamento haberte hecho perder el tiempo, señora Rodríguez. Debería irme. Siéntate, dijo Alina con firmeza. No dije que no te enseñaría. Dije que no puedes pagar clases. Son cosas diferentes. Se levantó y caminó hacia el piano, abriendo una carpeta de partituras. Doy clases en el colegio comunitario entre semana, pero tengo tiempo los sábados por la mañana. 3 horas cada sábado. Te enseñaré cómo debe ser, como mi abuela me enseñó a mí, como sus maestros le enseñaron a ella en La Habana. Marcus la miró fijamente. La miró, sin poder creer lo que oía. Pero no puedo pagarte. ¿Te pedí un pago? Elena arqueó una ceja. La música no se trata de dinero, Marcus. Se trata de pasión, dedicación y la voluntad de trabajar más duro que nunca. Mi abuela solía decir que Dios nos da talentos no para nosotros mismos, sino para compartirlos con el mundo. Has recibido un don. Sería un pecado desperdiciarlo. Extendió la mano. Entonces, ¿tenemos un trato? Marcus le estrechó la mano, conteniendo las lágrimas. Sí, señora. Gracias. No me des las gracias todavía, advirtió Elena con una leve sonrisa. Soy una profesora difícil. Mis alumnos me quieren o me odian, y a veces ambas cosas el mismo día. Empezamos este sábado a las 8 de la mañana. Trae un cuaderno, una grabadora si tienes una, y prepárate para que todo lo que crees saber sobre piano sea desafiado. Mientras Marcus caminaba a casa esa noche, Marcus caminó a casa esa noche. Mientras Marcus caminaba a casa, el escenario, el sol tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El director Davidson había intentado destrozar sus sueños, pero sin darse cuenta, había puesto a Marcus en un camino que lo cambiaría todo. Esa noche, Marcus yacía en la cama que compartía con su hermano David, mirando al techo, donde una mancha de agua había formado una figura que se parecía vagamente a un pájaro en vuelo. Pensó en el piano de cola del salón de Elena, en su abuela llevándolo pieza a pieza desde Cuba, en la música sobreviviendo a revoluciones y huracanes. Si la música podía sobrevivir a todo eso, pensó Marcus, entonces seguramente podría sobrevivir a las burlas del director Davidson. Y tal vez, solo tal vez, podría demostrar que el talento no tenía nada que ver con la riqueza ni los privilegios, sino con el corazón. Se durmió esa noche con melodías resonando en su mente, sin saber que su primera clase del sábado con Elena marcaría el comienzo de una transformación que eventualmente obligaría incluso al director Davidson a reconsiderar todo lo que pensaba. Sabía de música. Y los estudiantes que lo crearon. El sábado por la mañana, Marcus se despertó antes de que sonara el despertador, con el estómago revuelto por una mezcla de emoción y nerviosismo. Salió con cuidado de la cama sin despertar a David. Tomó el cuaderno y el bolígrafo que había preparado la noche anterior y se dirigió silenciosamente a la cocina. Su madre ya estaba despierta, vestida con su uniforme para el turno de la mañana en la residencia. Un gran día, dijo simplemente, deslizando un plato de huevos revueltos hacia él. Come. Necesitas energía. Marcus comió rápido, mirando la hora cada pocos minutos. Su madre lo observaba con expresión divertida. Marcus, tienes 1 hora. El autobús tarda 25 minutos. Relájate. Pero relajarse era imposible. Para cuando Marcus llegó a casa de Elena, le sudaban las palmas de las manos a pesar del aire fresco de la mañana. Elena abrió la puerta con una Rebeca suelta, el pelo recogido en el mismo moño suelto, sosteniendo una taza de café humeante. Puntual, observó con aprobación. Eso es bueno. La puntualidad demuestra respeto por el tiempo del profesor y tu propio compromiso. Lo condujo a la sala, donde el piano de cola esperaba como un gigante dormido. Antes de empezar a tocar, hablamos. Siéntate. Marcus se sentó en el banco del piano mientras Elena se acomodaba en su silla. Dime por qué tocas el piano, dijo ella. Dot. La pregunta pilló a Marcus desprevenido.
Me gusta la música. Respuesta incorrecta. La expresión de Elena era severa, pero no cruel. Que te guste algo no es suficiente para soportar el difícil trabajo que te espera. Inténtalo de nuevo. ¿Por qué tocas? Marcus pensó detenidamente esta vez, buscando la verdad que nunca había articulado en voz alta. Cuando toco, nada más importa. Ni nuestro apartamento, ni ser el niño pobre de la escuela, ni que la gente me mire como si no perteneciera. Cuando estoy al piano, solo soy yo, punto, 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 y eso es suficiente. Elena asintió lentamente. Mejor. Mucho mejor. ¿Recuerdas esa sensación, Marcus? Porque habrá días en que te duelan los dedos. Cuando una pieza parezca imposible, cuando quieras rendirte, esa sensación es tu ancla. Se levantó y se acercó al piano. Ahora, déjame oírte tocar escalas. Empieza con do mayor. Lo que siguió fueron las 3 horas más intensas de la vida de Marcus. Elena era paciente pero exigente, corrigiendo la posición de sus manos, su postura, su respiración. Le hacía tocar la misma escala 20 veces hasta que sus dedos encontraban la memoria muscular que ella exigía. Cuando creía que lo había hecho perfecto, ella negaba con la cabeza y le obligaba a empezar de nuevo. Estás tensando los hombros, le decía. Oh, tu muñeca está demasiado alta. Oh, escucha la calidad de cada nota. Deberían ser perlas en un collar. Cada una hermosa y uniforme. Para cuando le permitía intentar una pieza, a Marcus le dolían los dedos y la espalda por mantener una postura correcta. Pero algo extraordinario había sucedido. Cuando tocaba, las notas salían más claras, más controladas, más intencionales que nunca. Elena lo escuchó tocar un sencillo preludio de un grupo, con el rostro impasible. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Tienes buen oído, dijo finalmente. Y aprendes rápido. Pero también tienes años de malos hábitos que desaprender. Esto no será fácil. Estoy listo para trabajar, dijo Marcus con firmeza. Ya veremos. Elena le entregó una carpeta de partituras. Practica estas todos los días. 1 hora mínimo. Quiero ver progreso el próximo sábado. Progreso real. ¿Tienes acceso a un piano entre semana? Marcus le explicó sobre el piano de la escuela y la amabilidad del señor Rivera, permitiéndole acceder al aula de música. Bien. Entonces no tienes excusas. Elena lo acompañó hasta la puerta. Marcus, te voy a decir algo que me dijo mi abuela cuando tenía tu edad y estaba lleno de sueños. El talento es común. La dedicación es rara. Lo que separa a los buenos músicos de los grandes no es su talento, sino su disposición a trabajar cuando nadie los ve, a practicar cuando están cansados, a seguir adelante cuando todo el instinto les dice que se rindan. Le puso una mano en el hombro. Veo algo en ti. No lo desperdicies. Marcus salió de casa de Elena esa mañana sintiéndose exhausto y con energía. El viaje en autobús a casa le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo aprendido. Sus dedos practicaron automáticamente las escalas en su muslo, ganándose la mirada curiosa de la anciana sentada frente a él. La semana siguiente estableció un patrón que definiría la vida de Marcus durante los siguientes meses. Llegaba temprano a la escuela, antes de que comenzaran las clases, y practicaba en el aula de música. El señor Raa, su profesor de música, notó el cambio en su forma de tocar de inmediato. «¿Alguien te ha estado dando clases?», observó el señor Rivera una mañana, apoyado en el marco de la puerta, mientras Marcus hacía sus ejercicios. Marcus asintió, explicando lo de Elena Dodd. El señor Rivera sonrió. Elena Rodríguez. Conozco su reputación. Tienes suerte. No acepta a cualquiera. Hizo una pausa. Ya sabes, el rechazo en el concurso de talentos. Eso estuvo mal. Davidson se equivocó. Esas palabras significaron más para Marcus de lo que el señor Rivera probablemente sabía. Gracias, señor. Sigue trabajando, dijo el señor Rivera.
El verdadero talento siempre encuentra la manera de brillar, independientemente de lo que piense la gente de mente estrecha. Durante los periodos de almuerzo, mientras otros estudiantes socializaban o practicaban deportes, Marcus se escabullía al salón de música y practicaba. Después de la escuela, se quedaba hasta tarde mientras el edificio permanecía abierto, con sus dedos bailando sobre él. Hasta que el conserje le recordó amablemente que era hora de encerrar a Dot en casa. Escuchaba grabaciones en el viejo portátil de su madre, estudiando los matices de las actuaciones profesionales, intentando entender no solo qué tocaban, sino cómo y por qué. Sus hermanos aprendieron a hacer los deberes al son de la música de piano que se filtraba por las delgadas paredes. Marcus siempre está trabajando. David se quejó una noche. No podemos ver algo divertido. Su madre lo hizo callar. Tu hermano tiene un sueño. Lo apoyamos. Maya, sin embargo, parecía fascinada por la dedicación de Marcus. A veces se sentaba fuera de su puerta, escuchándolo mientras practicaba el mismo pasaje una y otra vez. ¿No se vuelve aburrido?, le preguntó una noche. Tocar lo mismo tantas veces. Marcus pensó en cómo explicárselo. Cada vez que lo toco, lo entiendo un poco mejor. Es como leer la misma historia una y otra vez, pero cada vez notas algo nuevo, algo que antes se te escapaba. Los sábados con Elena se convirtieron en lo mejor de la semana de Marcus. Cada lección se basaba en la anterior, ampliando su repertorio y profundizando su comprensión. Elena era exigente pero nunca cruel, llevándolo al límite y sabiendo exactamente cuándo retroceder. Estás mejorando, le dijo después de su cuarta lección. Pero mejorar no es suficiente. Quiero la excelencia. ¿Cómo sabré cuándo la he alcanzado?, preguntó Marcus. Elena rió. Un sonido cálido y profundo. Nunca la alcanzarás. La excelencia no es un destino, Marcus. Es una dirección. Sigue avanzando hacia ella. Siempre creciendo, siempre aprendiendo, siempre esforzándote por ser mejor que ayer. 3 semanas después de su primera lección con Elena, Marcus estaba practicando en la escuela cuando oyó voces en el pasillo. Reconoció el tono atronador del director Davidson y se detuvo, con las manos sobre las teclas. La presentación está tomando forma. Davidson le decía a alguien: tenemos a los gemelos Brayton interpretando un dueto de violines, a la joven Jennifer Walsh con su galardonada interpretación vocal, y al chico Johnson interpretando una pieza de guitarra clásica. Todos talentos de primer nivel de excelentes familias. Las palabras le dolieron, pero Marcus se negó a dejar que lo desviaran. Volvió al piano y empezó a tocar un complejo Chopin-Knack que Elena le había enseñado hacía poco. La pieza era difícil, requería un nivel de habilidad técnica y profundidad emocional que ponía a prueba todo lo aprendido. No oyó que las voces se detuvieran en el pasillo. No vio al señor Rivera de pie en la puerta con el director Davidson. Estaba absorto en la música, sus dedos buscando su camino a través de los intrincados pasajes, todo su ser concentrado en dar vida a la composición. Cuando las últimas notas se desvanecieron, se hizo el silencio. Entonces, la voz del señor Rivera. Eso fue hermoso, Marcus. Marcus levantó la vista, sorprendido al ver a ambos profesores observándolo. La expresión del director Davidson era indescifrable, pero algo brilló en sus ojos, algo que podría haber sido sorpresa. Davidson se aclaró la garganta. Bueno, eso ha mejorado bastante desde antes. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando solos a Marcus y al señor Rivera. Se equivoca contigo, dijo el señor Rivera en voz baja. Y creo que en el fondo empieza a darse cuenta. Faltaba solo una semana para el evento de talentos y la preparatoria Lincoln bullía de emoción. Carteles decoraban los pasillos anunciando el evento programado para el viernes por la tarde a las 7. Los nombres de los artistas estaban escritos en elegante letra, cada uno representando horas de formación profesional e inversión familiar. Marcus veía los carteles todos los días. Cada mirada era un pequeño recordatorio del rechazo del director Davidson.
Pero algo había cambiado en su interior. La ira y el dolor se habían transformado en algo más poderoso. Determinación. Ya no practicaba para demostrarle al director Davidson que se equivocaba. Practicaba porque la música se había convertido en parte de él, tan esencial como respirar. El sábado por la mañana llegó con nubes oscuras que amenazaban lluvia. Marcus se dirigió a casa de Elena. Su mochila estaba cargada de partituras y su cuaderno lleno de preguntas del ensayo de la semana. Cuando Elena abrió la puerta, su expresión era más seria de lo habitual. «Entra rápido», dijo. «Tenemos mucho que discutir hoy». Una vez dentro, Elena lo condujo no al piano, sino a la mesa de su cocina. Sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a él, con las manos alrededor de la taza. «Marcus, he estado pensando en tu situación en la escuela. Ese director que te rechazó, que se burló de tus sueños». Marcus se removió incómodo. «Ya lo superé, señora Rodríguez». «¿En serio? No creo que usted lo haya superado. Y eso es bueno. No debería haberlo superado». Los ojos de Elena tenían una luz intensa. «Pero creo que es hora de canalizar ese sentimiento en algo productivo. Háblame de esta exhibición de talentos». Marcus lo explicó todo. La actuación del viernes por la noche, la lista de invitados, donantes y miembros de la junta, los estudiantes cuidadosamente seleccionados que actuarían. Mientras hablaba, la expresión de Elena se ensombrecía. «Es increíble. ¿Y no hay forma de que participes oficialmente?», preguntó. «A menos que el director Davidson cambie de opinión». «Y eso no va a pasar». Elena guardó silencio un buen rato. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa al ritmo de una sonata de Beethoven que Marcus reconoció. «Entonces no esperamos permiso», dijo finalmente. «Creamos oportunidades», explicó su idea. La presentación tuvo lugar en el auditorio de la escuela, pero la recepción posterior se celebró en el salón principal, donde el viejo piano estaba sin usar en un rincón. Era el mismo piano donde Marcus practicaba durante el almuerzo, una reliquia olvidada que la mayoría de la gente pasaba sin ver. Durante la recepción, Elena dijo: «Mientras todos felicitan a los artistas y el director está ocupado creando redes con sus valiosos donantes, tú te sientas al piano y tocas. No para pedir permiso, ni aprobación. Tocas porque puedes, porque te has ganado el derecho con tu trabajo y dedicación». El corazón de Marcus se aceleró. Pero eso sería colarme en el evento. Podría meterme en problemas. «La vida no es para quienes esperan permiso para usar sus dones», dijo Elena con firmeza. «Mi abuela solía actuar en las calles de La Habana cuando el gobierno le prohibió tocar en salas de conciertos. No pedía permiso. Simplemente tocaba y la gente se detenía a escuchar porque la verdadera música no puede ser silenciada por la burocracia». La idea aterrorizaba y emocionaba a Marcus. «¿Y si nadie escucha? ¿Y si me echan? Entonces lo habrás intentado». «Pero no creo que eso suceda». Alina se levantó y se acercó al piano. «Tenemos una semana. Esta semana no solo practicamos. Perfeccionamos. Te voy a enseñar una pieza que hará que todos en esa sala se detengan a escuchar. ¿Estás listo?» Marcus se unió a ella al piano, con las manos ligeramente temblorosas al colocarlas sobre las teclas. «Estoy listo». Lo que siguió fue la semana más intensiva de formación musical que Marcus había experimentado. Elena lo invitaba a venir todos los días después de la escuela, sacrificando su tiempo para grabar la pieza en sus dedos y alma. Era el preludio de Rachmaninoff en do sostenido menor, una composición de una belleza devastadora y una complejidad técnica. «Esta pieza cuenta una historia», explicó Elena mientras trabajaban en los acordes iniciales. «Habla de lucha, de oscuridad, pero también de triunfo. Es perfecta para ti, para este momento». La música no se parecía a nada que Marcus hubiera tocado antes. Los acordes estridentes exigían potencia y precisión, mientras que la delicada sección central requería una delicadeza que parecía imposible de lograr. Le dolían las manos por los estiramientos y más de una vez quiso rendirse.
No puedo con esto, dijo el miércoles por la noche. Después de que su 20º intento de un pasaje particularmente difícil terminara en un embrollo de notas erróneas, Elena lo detuvo con una mano firme en el hombro. No puedo o no quiero esforzarme lo suficiente para lograrlo. Hay una diferencia, Marcus. La miró frustrado, con lágrimas a punto de derramarse. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Eres lo suficientemente bueno, pero debes creerlo tú mismo. Señaló el piano. A este instrumento no le importa tu cuenta bancaria, tu beca ni lo que piense de ti algún director. Solo responde a tu habilidad y a tu corazón. Ahora, tócala de nuevo. El viernes por la tarde, Marcus ya podía tocar la pieza de memoria. Cada nota colocada con precisión, cada cambio de dinámica cuidadosamente controlado. Elena se la había hecho interpretar al menos 50 veces. A veces a la mitad, a veces desde puntos de partida aleatorios, hasta que la música fluyó de él con la naturalidad del habla. Esta noche, dijo mientras se preparaba para irse por lo que parecía la 100ª vez. No tocarás para el director, ni para los donantes, ni para los demás estudiantes. Tocarás para ti mismo, para tu madre y tus hermanos, para todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que no son lo suficientemente buenos. Y tocarás para la música misma, para honrar la belleza que Rachmaninoff creó. ¿Puedes hacer eso? Marcus asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Entonces ve y recuerda, ya has ganado porque te has transformado con dedicación y trabajo. Todo lo demás es solo ruido. Esa noche, Marcus estaba frente al espejo del baño de su apartamento con la única camisa de vestir que tenía. Su madre la había planchado con esmero y Maya le había ayudado con la corbata, aunque le llevó 6 intentos acertar. David le levantó el pulgar con entusiasmo. «Te ves elegante», declaró Mia. «Como un pianista de verdad». «Soy un pianista de verdad», dijo Marcus, sorprendido por la convicción en su voz. Su madre apareció en la puerta con un brillo sospechoso en los ojos. «Tu abuelo. Estaría orgulloso», dijo en mandarín. «Vayan a hacer música hermosa». El auditorio de la escuela ya se estaba llenando cuando llegó Marcus. No se le permitió estar en la zona de asientos principal, por supuesto, pero encontró un lugar en la esquina trasera, detrás de la última fila, donde podía observar sin ser notado. El escenario estaba hermosamente decorado. Decorado con iluminación profesional y un piano de cola de concierto alquilado que brillaba bajo los focos. El director Davidson, de pie cerca del frente, saludaba a los padres y miembros de la junta, elegantemente vestidos, con cordiales apretones de manos y amplias sonrisas. Parecía estar en su elemento, el exitoso administrador mostrando los mejores talentos de su escuela. La actuación comenzó, y Marcus tuvo que admitir que los estudiantes tenían talento. Los gemelos Brayton tocaron su dúo de violines con precisión técnica, aunque Marcus pensó que les faltaba profundidad emocional. La voz de Jennifer Waltz fue realmente impresionante, tocando cada nota con una claridad cristalina. La pieza de guitarra clásica del Chico Johnson fue competente, aunque algo segura en su interpretación. Durante todo el espectáculo, el director Davidson sonreía de orgullo, como si hubiera entrenado personalmente a cada intérprete. Durante el intermedio, Marcus se escabulló y se dirigió al salón principal, donde se estaban preparando las mesas para la recepción. El viejo piano estaba en su rincón habitual, prácticamente ignorado por el personal de catering, que se apresuraba a preparar los refrigerios. Marcus se acercó lentamente, pasando los dedos por la superficie marcada. Este piano había sido su refugio, su aula, su confesionario. Esta noche, sería su escenario. Las últimas presentaciones concluyeron con un aplauso entusiasta, y pronto la multitud comenzó a ingresar al salón principal. Marcus se colocó cerca del piano, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Observó cómo entraba el director Davidson, rodeado de miembros de la junta, aceptando las felicitaciones por el éxito de la presentación. Este era el momento.
El momento que validaría meses de trabajo o terminaría en humillación. Marcus respiró hondo, se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas. Por un instante, cerró los ojos y recordó todo lo que lo había traído hasta ese punto. La fe de su madre, las enseñanzas de Elellanena, la amabilidad del señor Rivera y sus propias incontables horas de práctica. Entonces comenzó a tocar. Los acordes iniciales del preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff resonaron en el salón de recepción como un trueno. El sonido fue tan inesperado, tan imponente, que las conversaciones se interrumpieron a media frase. Las cabezas se volvieron hacia el rincón donde se encontraba el piano olvidado. Donde Marcus Chen, el estudiante becado, el chico que había sido rechazado y ridiculizado, tocaba como si su alma dependiera de ello. La música llenaba cada rincón del espacio. Las potentes notas graves resonaban en el suelo mientras la melodía se elevaba por encima. Los dedos de Marcus se movían con absoluta seguridad sobre las teclas, ejecutando los complejos pasajes que le habían llevado incontables horas dominar. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo se balanceaba ligeramente con la música. Completamente absorto en la actuación, entre el público, el director Davidson se quedó paralizado con un vaso de ponche a medio camino de los labios. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento, a algo que podría haber sido sorpresa. Los miembros de la junta directiva que lo rodeaban habían interrumpido sus conversaciones. Atraído inexorablemente por la música que parecía hacer vibrar de emoción el aire, la señora Palmer, la secretaria, estaba de pie junto a la mesa de refrigerios con lágrimas en los ojos. El señor Rivera se había posicionado cerca de la entrada. Cruzó los brazos con una sonrisa cómplice que se dibujaba en sus labios. Había anticipado algo así, incluso lo había incitado a su manera sutil. La pieza llegó a su evocadora sección central, donde los acordes estridentes dieron paso a una melodía delicada, casi frágil. Marcus tocó estos compases con una ternura que parecía imposible en las mismas manos que acababan de dominar tal poder. Fue allí donde se manifestó su verdadero arte, en la forma en que podía pasar de la fuerza a la vulnerabilidad en un instante. Una mujer con un elegante vestido de noche se acercó al piano. Sus costosas joyas brillaban a la luz. Era la doctora Patricia Hoang, miembro del Consejo Escolar y decana del Conservatorio de Música de la Universidad Estatal. Observó las manos de Marcus con la mirada experta de quien había pasado décadas evaluando el talento musical. La pieza se recomponía hacia su dramático clímax, y la melodía regresaba con mayor intensidad. Todo el cuerpo de Marcus estaba concentrado, sus brazos alzados para los grandes acordes, su rostro una máscara de concentración y emoción. Esto no era solo tocar. Esto era canalizar algo más grande que él mismo, dando voz a cada frustración, cada sueño, cada momento de duda y triunfo mientras sonaban los acordes finales. Poderoso y definitivo, el silencio que siguió fue absoluto durante 3 segundos. Nadie se movió. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Era la doctora Han. Su aplauso fue lento y deliberado. La señora Palmer se unió, luego el señor Rivera. Y de repente, toda la sala estalló en aplausos que parecieron sacudir las paredes. Marcus abrió los ojos, parpadeando como si despertara de un sueño. La realidad de lo que acababa de hacer lo abrumó. Había actuado sin permiso, esencialmente había colado en la recepción, se había puesto a sí mismo. Directamente en oposición a la autoridad del director Davidson. Sus manos comenzaron a temblar a medida que la adrenalina se desvanecía y el miedo tomaba su lugar. Levantó la vista y vio al director Davidson mirándolo fijamente. El rostro del hombre era una máscara indescifrable. Los aplausos seguían siendo atronadores. Pero Marcus solo podía concentrarse en el director, esperando la ira. Las consecuencias que seguramente vendrían. Pero antes de que Davidson pudiera moverse o hablar, la doctora Hang ya se abría paso entre la multitud hacia el piano. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a mandar, y la multitud se apartó automáticamente. «Joven», dijo,
su voz cortando los aplausos moribundos. Eso fue extraordinario. ¿Quién es su profesor? Marcus tragó saliva con dificultad. Elena Rodríguez, señora. La doctora. Hank arqueó las cejas. Elena, debería haberlo sabido. Era una de nuestras mejores graduadas. Se giró para dirigirse a la multitud, proyectando su voz sin esfuerzo. Para quienes no lo sepan, acaban de presenciar una interpretación del preludio en do menor de Rachmaninoff, una de las piezas más exigentes técnica y emocionalmente del repertorio para piano. Este joven la acaba de interpretar a un nivel que esperaría de un estudiante de conservatorio, no de un adolescente de secundaria, murmuró el público con aprecio. Y Marcus sintió que se le encendía la cara. El doctor Huang se volvió hacia él. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué no has estado actuando en eventos como el de esta noche? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Marcus miró al director Davidson, quien parecía querer hundirse en el suelo. Me llamo Marcus Chun y solicité actuar en el evento. Pero mi solicitud fue rechazada. ¿Rechazada? El tono de la doctora Huang fue cortante. Miró directamente al director Davidson. Frank, seguro que hubo algún error. El director Davidson se aclaró la garganta. Su compostura cuidadosamente cultivada se quebró. Bueno, había preocupaciones sobre la preparación para el ... Doctora Hank, quizás podríamos hablar de esto en privado. No lo creo. La voz de la doctora Juan podría haber cortado el cristal. Este joven acaba de demostrar más musicalidad y habilidad técnica que la mayoría de los artistas que vimos esta noche en ese piano de cola alquilado. Así que, volveré a preguntar. ¿Por qué? ¿Se le negó la oportunidad de actuar? La multitud había vuelto a guardar silencio, pero ahora el silencio era incómodo, expectante. El rostro del director Davidson se puso de un rojo poco saludable. La exhibición tiene ciertos estándares. Comenzó semanalmente. Normalmente presentamos a estudiantes con una formación extensa, que provienen de entornos musicales consolidados. ¿Te refieres a estudiantes cuyos padres pueden pagar clases costosas? Interrumpió la doctora Hank rotundamente. Estudiantes de familias adineradas que doñan a la escuela. Miró a su alrededor, con una mirada que desafiaba a cualquiera a contradecirla. Llevo 12 años en esta junta y he visto cómo esta exhibición se ha vuelto menos sobre talento y más sobre política. Esta noche, este joven nos ha recordado de qué se trata realmente la música. El señor Rivera dio un paso al frente desde donde había estado observando cerca de la pared. Si me lo permite, el Dr. Hank Marcus se ha estado aprendiendo principalmente a través de recursos en línea y pura determinación. Practica con ese viejo piano durante sus horas de almuerzo y después de la escuela. He tenido la suerte de darle acceso a la sala de música, pero su progreso se debe enteramente a su propia dedicación. Y ahora Elena Rodríguez le está enseñando, reflexionó la doctora Hank. Frank, ¿entiendes lo que eso significa? Elena no toma a los estudiantes a la ligera. Si está trabajando con este joven, es porque ve un talento genuino que vale la pena cultivar. Marcus quería desaparecer. Esta confrontación fue gratificante en cierto modo, pero también insoportable. Quería demostrar su valía a través de la música, no montando una escena que avergonzara al director frente a la junta y los donantes. Me disculpo, dijo Marcus en voz baja, levantándose del piano. No debería haberme colado en la recepción. Solo quería tocar para demostrar que podía. Me voy ahora. Siéntate, Marcus. La orden del Dr. Hank fue suave, pero firme. No tienes nada de qué disculparte. La música que se toca a este nivel nunca debería ser objeto de disculpas. Se volvió hacia Davidson. Sin embargo, creo que el director Davidson tiene algunas cosas que decir. Davidson parecía un hombre al que lo llevaban a su propia ejecución. La arrogancia y la condescendencia que habían caracterizado su rechazo a la solicitud de Marcus habían desaparecido,
reemplazadas por una clara incomodidad bajo la mirada fulminante del Dr. Hang y las miradas expectantes de la multitud. «Puede que me haya precipitado», comenzó Davidson. Cada palabra parecía causarle dolor físico. «En mi evaluación de la solicitud del señor Chen, precipitada». El tono del Dr. Hang sugería que esto no era suficiente. Davidson apretó la mandíbula. Hice suposiciones basadas en las circunstancias en lugar de en la capacidad. Eso estaba mal. Miró directamente a Marcus por primera vez desde que terminó la función. Señor Chen, ha demostrado un talento excepcional. Le pido disculpas por rechazar su solicitud sin darle una oportunidad justa de demostrar su valía. La disculpa sonó sincera, aunque claramente le estaba costando mucho orgullo a Davidson pronunciarla. Marcus asintió lentamente, sin saber muy bien cómo responder. Sin embargo, continuó el Dr. Wine, dirigiéndose a todo el público, creo que debemos examinar cómo seleccionamos a los artistas para eventos como estos. Si rechazamos a estudiantes como Marcus y aceptamos solicitudes basándonos principalmente en quienes son sus padres y cuánto dinero han invertido en clases, entonces estamos fallando en nuestra misión como educadores. Uno de los miembros de la junta, un señor mayor con un traje caro, dio un paso al frente. El Dr. Hang tiene razón. Quizás sea hora de reestructurar el proceso de selección para la exhibición y centrarnos en audiciones a ciegas, donde el talento es el único criterio. Murmullos de aprobación resonaron entre la multitud. El director Davidson parecía querer discutir, pero reconoció la inutilidad de hacerlo con los miembros de la junta mirando. La doctora Dodd sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó a Marcus. Quiero que vengas a verme al conservatorio la semana que viene. Tenemos programas de becas para estudiantes con talento y creo que serías un candidato excelente. La recomendación de Elena tendrá un peso considerable, y después de la actuación de esta noche, no dudo de tu potencial. Marcus tomó la tarjeta con manos temblorosas, apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Una beca para el Conservatorio de Música. La idea parecía imposible, como algo salido de un sueño. Gracias, logró susurrar. Muchísimas gracias. Al reanudarse la recepción y reanudarse la conversación, Marcus se encontró rodeado de gente que quería felicitarlo, preguntarle sobre su forma de tocar, expresar su aprecio por la actuación. El fin de semana posterior a la recepción del talento le pareció surrealista. Se despertó el sábado por la mañana medio convencido de que la noche anterior había sido un sueño. Pero la tarjeta de visita del Dr. Huang que tenía en su perchero demostró lo contrario. La sencilla tarjeta blanca con letras en relieve parecía brillar con posibilidades a la luz de la mañana. Su madre se había quedado despierta esperándolo la noche anterior. Y cuando le contó todo lo sucedido, ella lloró, con lágrimas de verdad corriendo por su rostro mientras lo abrazaba con fuerza. Tu abuelo te está mirando, susurró en mandarín. Sabe que está orgulloso. Ahora, mientras Marcus se dirigía a casa de Elena para su clase habitual de los sábados, sintió una extraña mezcla de emoción y temor. No estaba seguro de qué esperar de Elena, si estaría contenta con su audacia o decepcionada de que la hubiera realizado sin que ella estuviera presente. Elena abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, con una expresión indescifrable. Pase, dijo simplemente. Una vez dentro, lo condujo al piano, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie con los brazos cruzados, observándolo con una intensidad que puso nervioso a Marcus. Señora Rodríguez, comenzó. Levantó una mano. Antes de que hables, quiero que sepas que recibí 3 llamadas anoche y 2 más esta mañana. Una era de la doctora Patricia Hang, con quien me formé en el conservatorio hace 20 años. Otra era de un padre que estaba en la recepción y quería saber si aceptaba nuevos alumnos. Las otras eran de miembros de la junta escolar que querían hablar sobre la reestructuración del programa de música de la preparatoria Lincoln. Marcus abrió mucho los ojos. No pretendía causar problemas. ¿Problemas? La expresión severa de Elena finalmente se transformó en una amplia sonrisa.
Marcus, no causaste problemas. Causaste una revolución. Una pequeña, quizás, pero una revolución al fin y al cabo. Se acercó al piano y se sentó en el banco, dando palmaditas en el espacio a su lado. Siéntate. Cuéntamelo todo. Marcus le contó toda la noche desde su llegada nerviosa hasta el momento en que la doctora Juan le entregó su tarjeta. Elena escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, con los ojos brillando con algo que parecía orgullo. ¿Lo tocaste perfectamente?, preguntó cuando terminó. No perfectamente. Me apresuré un poco en la tercera sección, y uno de los acordes del final no fue tan limpio como debería. Elena rió. Un sonido rico y cálido. Te estás convirtiendo en un verdadero músico, Marcus. Solo los verdaderos músicos son sus propios críticos más duros. Le puso una mano en el hombro. Mi abuela solía decir que la música tiene poder más allá de las notas y los ritmos. Tiene el poder de cambiar mentes, de abrir corazones, de derribar muros que parecían inquebrantables. Anoche usaste ese poder. Pero el director Davidson parecía tan humillado. Bien, dijo Elena con firmeza. No porque disfrute de la humillación de nadie, sino porque a veces la gente necesita ser humillada para reconocer sus prejuicios. Tu director hizo suposiciones sobre ti basándose en tu situación económica. Él creía que la excelencia solo podía provenir del privilegio. Le demostraste que estaba equivocado de la manera más innegable posible. Se levantó y caminó hacia su estantería, sacando un álbum de fotos desgastado. Volvió a sentarse junto a Marcus. La abrió en una página que mostraba a una joven con un vestido sencillo junto a un piano en lo que parecía un mercado callejero. Mi abuela, explicó a Lina, esta foto fue tomada en La Habana en 1957. Justo antes de la revolución. ¿Ves ese piano? Se dañó en un incendio, le faltaban teclas y apenas funcionaba. Pero ella lo tocaba todos los días en la plaza del mercado, y la gente se detenía a escucharlo. Las autoridades le dijeron que parara, que estaba perturbando el comercio, que su música no era apropiada para espacios públicos. Elena sonrió al recordarlo. Tocó de todos modos, y con el tiempo incluso las autoridades dejaron de intentar silenciarla porque su música era innegable. Marcus estudió la foto, viendo algo de sí mismo en la expresión decidida de esa joven. Vienes de una larga estirpe de músicos que se niegan a ser silenciados, continuó Elena. No solo mi familia, sino la tuya. Tu madre me habló de tu abuelo y su gurú. Todos estamos conectados por esta negativa a dejar que las circunstancias definan nuestro valor o silencien nuestras voces. La lección que siguió fue diferente a las sesiones anteriores. Elena se centró menos en la técnica y más en la interpretación, en comprender el panorama emocional de las piezas que trabajaron. Habló de la música como un lenguaje, uno que podía comunicar cosas que las palabras jamás podrían expresar. Cuando tocaste anoche, dijo que no solo estabas tocando notas. Estabas contando tu historia. Todos en esa sala la sintieron, incluso si no podían expresar lo que sentían. Esa es la diferencia entre un técnico y un artista. Al terminar la lección, Elena le entregó a Marcus una nueva partitura. Era una composición contemporánea, desafiante y hermosa, nada que ver con las piezas clásicas en las que habían estado trabajando. Esto es para ti, dijo. Compuesta por una alumna mía que creció en circunstancias muy similares a las tuyas. Ahora enseña en Juilliard. Quiero que aprendas esta pieza para hacerla tuya. Porque cuando te reúnas con la doctora Juan la próxima semana, debes demostrarle no solo tu dominio de la música clásica, sino también tu capacidad para interpretar diversos estilos musicales. Marcus miró la partitura, con los ojos abiertos ante la complejidad. Una semana. Aprendiste Rachmaninoff en una semana. Elena. Le recordó con una sonrisa cómplice. Eres capaz de más de lo que crees. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de actividad. Marcus dedicó cada momento disponible a trabajar en la nueva pieza,
compaginando las sesiones de práctica con sus clases y tareas. La música no se parecía a nada que hubiera tocado antes. Requería una expresión emocional diferente. Una interpretación más personal. El señor Rivera notó el cambio en su forma de tocar de inmediato. Estás encontrando tu propio camino. El profesor observó una tarde, escuchando a Marcus trabajar en una sección particularmente difícil. Llevo 23 años enseñando, Marcus. Y puedo contar con una mano los alumnos que han demostrado tu nivel de crecimiento y dedicación. Gracias, señor Rivera. Y gracias por siempre. Creer en mí. Incluso cuando el director Davidson no lo hizo. La expresión del señor Rivera se tornó seria. Entre tú y yo, lo que pasó en esa recepción tenía que pasar. Davidson es un buen administrador en muchos sentidos, pero ha dejado que su enfoque en la recaudación de fondos y la política eclipse lo que las escuelas realmente deben ser. Reconocer y fomentar el talento donde quiera que aparezca. Hizo una pausa. Escuché que la Junta está implementando nuevas políticas para la exhibición del próximo año. Audiciones a ciegas, selección por méritos. Empezaste algo importante, Marcus. Llegó el jueves por la tarde, con la cita de Marcus en el conservatorio. Su madre había arreglado una tarde libre del trabajo para acompañarlo, y juntos cruzaron la ciudad en autobús hasta el campus universitario. El edificio del conservatorio era impresionante, todo de cristal y arquitectura moderna, tan diferente de las antiguas instalaciones de Lincoln Inn en el interior. Las paredes resonaban con el sonido de la música, un violín a lo lejos, una soprano practicando escalas, un estudiante de piano trabajando en una compleja progresión de jazz. Marcus se sintió a la vez como en casa y completamente desorientado. La consulta de la doctora. Juan estaba en el tercer piso y su puerta estaba abierta cuando llegaron. Se puso de pie al entrar, extendiendo la mano primero a la madre de Marcus y luego al propio Marcus. Señora Chen Marcus, gracias por venir. Por favor, siéntese. Su oficina estaba llena de fotografías de actuaciones, premios y recuerdos de décadas en la educación musical. Le pedí a Elena Rodríguez que se uniera a nosotros. Debería llegar en cualquier momento. Como si estuviera en la sala de espera, Elena apareció en la puerta, saludando cálidamente al doctor Juan antes de sentarse junto a Marcus. Las dos mujeres mayores claramente tenían una relación cómoda basada en años de respeto mutuo. Marcus, doctor Juan, comenzó. Elena me ha hablado de su trabajo conjunto y, por supuesto, presencié su actuación la semana pasada. También he investigado un poco sus antecedentes y su historial académico. Sacó una carpeta de su escritorio. Lo que estoy a punto de decir. La propuesta es algo inusual, así que quiero que escuches atentamente antes de responder. Marcus sintió que la mano de su madre encontraba la suya debajo de la mesa, apretándola suavemente. Tenemos un programa preconservatorio aquí, explicó la doctora Han. Diseñado para estudiantes de preparatoria con talento excepcional. Es intensivo, se reúne 3 tardes a la semana, más los sábados, y es bastante exigente tanto académica como musicalmente. Los estudiantes que completan el programa con éxito tienen prácticamente garantizada la admisión al conservatorio para sus estudios de pregrado, con posibilidad de beca completa. El corazón de Marcus latía con fuerza. Parecía demasiado bueno para ser verdad. El programa suele costar $15,000 al año. La doctora Han continuó, y Marcus sintió que su esperanza se desinflaba como un globo pinchado. Su familia no podía permitírselo. Sin embargo, dijo, al notar su expresión, tenemos varias becas completas disponibles para estudiantes que demuestren tanto talento excepcional como necesidad económica. Basándome en todo lo que he visto y oído, me gustaría ofrecerte una de estas becas con efecto inmediato. La sala pareció inclinarse. Marcus apretó con más fuerza la mano de su madre, temiendo haber oído mal. ¿Esto significaría dejar la preparatoria Lincoln?, preguntó su madre en su inglés con acento. No, no del todo,
aclaró el doctor Wang. Marcus continuaría con sus clases regulares en Lincoln, pero vendría aquí para su formación musical. Es difícil compaginar ambas cosas, pero muchos estudiantes lo logran con éxito. También ofrecemos tutorías para ayudar a los estudiantes a mantener su rendimiento académico. Elena se inclinó hacia adelante. Marcus, esta es una oportunidad extraordinaria. Habían pasado 6 meses desde que Marcus Chen entró por primera vez en el conservatorio como estudiante becado. La transformación en ese tiempo había sido notable, no solo en sus habilidades musicales, sino en toda su presencia. Se movía con una confianza que nunca antes había tenido. La que surge cuando se reconoce tu valor y se nutren tus talentos por personas que los comprenden. El programa preconservatorio había sido tan exigente como el doctor Huang había prometido. Los días de Marcus se convirtieron en un ballet cuidadosamente orquestado de clases académicas en el Instituto Lincoln, seguidas de intensas sesiones vespertinas en el conservatorio, y luego tareas y práctica hasta altas horas de la noche. Sus hermanos aprendieron a dormir con el sonido de la música de piano que se filtraba por las paredes del apartamento. Su madre a menudo llegaba a casa después del turno de noche y lo encontraba despierto, con los auriculares puestos, estudiando grabaciones o repasando pasajes particularmente difíciles. «Necesitas dormir». Lo regañaba suavemente en mandarín, pero el orgullo en sus ojos contrarrestaba cualquier crítica real. En el Instituto Lincoln, Marcus se había convertido en una especie de pequeña celebridad. Estudiantes que nunca antes le habían hablado ahora lo saludaban en los pasillos. Los profesores lo trataban con un nuevo respeto. Incluso el director Davidson había experimentado una visible transformación en su actitud. Aunque sus interacciones seguían siendo algo incómodas, aguardadas por el recuerdo de aquel rechazo inicial. El verdadero cambio en Davidson se había producido gradualmente. Fiel a las palabras del Dr. Hang en la recepción, la Junta Escolar había implementado reformas radicales en el programa de música. Las audiciones a ciegas se convirtieron en la norma en todos los eventos de exhibición. La Junta también había asignado fondos para restaurar el viejo piano del salón principal y para brindar más acceso a recursos musicales a estudiantes de familias con bajos ingresos. Davidson se vio obligado a enfrentar los prejuicios que influyeron en sus decisiones. Y, para su crédito, parecía genuinamente comprometido con el cambio. Incluso un día se acercó a Marcus en el pasillo para pedirle que considerara la posibilidad de ser mentor de estudiantes más jóvenes que mostraban potencial musical pero carecían de recursos. «Tienes una perspectiva única», le dijo Davidson, con un tono completamente diferente al de su primera reunión en su oficina. «Entiendes lo que es enfrentarse a obstáculos y has demostrado cómo la dedicación puede superarlos. Es un conocimiento valioso para compartir». Marcus había aceptado y ahora dedicaba un almuerzo semanal a trabajar con 3 estudiantes de primer año, ayudándolos con la teoría y la técnica básicas. Al observar cómo estos estudiantes más jóvenes luchaban con conceptos que ahora le parecían sencillos, Marcus comprendió lo que Elena había querido decir sobre la enseñanza como una forma de aprendizaje en sí misma. En el conservatorio, Marcus prosperó bajo la instrucción de varios profesores, cada uno aportando su propia experiencia y perspectiva. Su instructor principal, el profesor James Gu, era un reconocido pianista de concierto que lo impulsaba a explorar las profundidades emocionales de cada pieza que interpretaba. La técnica es solo el vehículo. El profesor Gu solía decir, el destino siempre es el corazón humano. Cuando tocas, debo sentir algo, Marcus. No solo admiración por tu habilidad, sino conexión con tu humanidad. Marcus también estudió teoría musical con la doctora Sarah Kleene, una profesora brillante pero exigente que lo ayudó a comprender la complejidad arquitectónica subyacente a las piezas que amaba. Clases de composición. Con la profesora María Santos se abrieron posibilidades creativas completamente nuevas, enseñándole no solo a interpretar música, sino también a crearla. Los demás estudiantes del programa preconservatorio provenían de diversos orígenes. Algunos eran, como los becarios Marcus,
que se habían abierto camino hasta esta oportunidad con gran determinación. Otros provenían de familias adineradas con generaciones de formación musical. Lo que los unía a todos era la pasión genuina y el gran talento. Marcus forjó amistades cercanas con varios estudiantes, en particular con Janie Washington, una violinista del sur de la ciudad cuya abuela había hipotecado su casa para pagar su primer violín, y con Kao Tanaka, una cristiana cuyos padres inmigrantes trabajaban 18 horas al día en su restaurante para apoyar su educación musical. «Somos los que tenemos hambre», observó Jaime un sábado por la tarde mientras los tres practicaban en uno de los estudios más pequeños del conservatorio. «Sabemos lo que cuesta llegar aquí, así que no vamos a desperdiciarlo». Elena continuó sus clases de los sábados por la mañana con Marcus, aunque ahora funcionaban más como sesiones de mentoría que como instrucción tradicional. Ella lo ayudó a procesar lo que estaba aprendiendo en el conservatorio, le ofreció su perspectiva sobre los enfoques de sus diversos profesores, y ocasionalmente le recordaba sus orígenes. «No pierdas la pasión que te trajo aquí», le advirtió una mañana. «He visto a estudiantes talentosos volverse complacientes una vez que alcanzan sus metas iniciales. El verdadero trabajo comienza después de llegar, no antes». Con la llegada de la primavera, trayendo consigo la promesa de otra muestra de talento en la preparatoria Lincoln, Marcus recibió una llamada inesperada a la oficina del director Davidson. La última vez que lo habían llamado fue por ese rechazo inicial. Y a pesar de todo lo que había cambiado, Marcus aún sentía una punzada de ansiedad al llamar a la puerta familiar. «Pasa, Marcus», llamó Davidson con voz cálida. La oficina parecía exactamente igual, pero el hombre detrás del escritorio parecía diferente. Davidson se puso de pie al entrar Marcus, señalando la silla frente a él, el mismo incómodo asiento de plástico donde Marcus se había sentado durante aquella humillante primera reunión. «Quiero hablarte sobre la presentación de este año», comenzó Davidson, y Marcus sintió que sus hombros se tensaban involuntariamente. Davidson se dio cuenta y levantó una mano. «Por favor, escúchame. Sé que nuestra historia hace que esto sea incómodo, pero espero que me des la oportunidad de enmendarlo». «De acuerdo», dijo Marcus con cautela. Davidson se inclinó hacia adelante con expresión seria. «La presentación de este año va a ser diferente, como sabes. Audiciones a ciegas, selección por méritos, todas las reformas que implementó la Junta. Hemos recibido el doble de solicitudes de lo habitual, incluyendo varias de estudiantes que nunca antes se habrían planteado postularse». Hizo una pausa. «Estudiantes como tú, que tienen talento pero carecen de formación o recursos tradicionales». Marcus asintió, sin saber a dónde iba esto. «Quiero que formes parte del comité de selección», dijo Davidson. «No solo como solicitante, sino como alguien que entiende lo que buscamos. Talento genuino y dedicación, sin importar el contexto. Tienes una perspectiva única que sería invaluable». La ironía no pasó desapercibida para Marcus. El director que lo había rechazado y se había burlado de él ahora quería su opinión sobre la selección de artistas. «¿Qué hay del conflicto de intereses?», preguntó Marcus. «Soy estudiante aquí. No votarás sobre tu propia solicitud. Por supuesto, suponiendo que la solicites, y tendremos varios miembros del comité para garantizar la imparcialidad». La expresión de Davidson se volvió más seria. «Marcus, te debo una disculpa. Una de verdad, no la declaración de fuerza que hice en la recepción. Lo que te dije ese día en esta oficina estuvo mal, no solo profesionalmente, sino moralmente. Dejé que mis propios prejuicios y suposiciones nublaran mi juicio, y al hacerlo, casi impedí que un estudiante genuinamente talentoso persiguiera su pasión». Marcus se quedó sentado, procesando esto. La disculpa parecía sincera, mucho más que la pública en la recepción. Davidson continuó. «He sido educador durante 28 años y creía entender lo que importaba en la educación. Pero me enseñaste algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo, que el potencial no se mide por las circunstancias económicas.
Esa dedicación a menudo florece con más fuerza en quienes tienen que luchar por cada oportunidad, y que a veces lo más importante que un maestro puede hacer es no estorbar a un estudiante y dejarlo brillar. Gracias, dijo Marcus en voz baja. Eso significa mucho. Entonces, ¿lo harás? Forma parte del comité de selección. Marcus pensó en los estudiantes de primer año a los que estaba asesorando, en estudiantes como Jaime y Cao en el conservatorio, en todos los que alguna vez se habían enfrentado a barreras para desarrollar sus talentos. Sí, dijo, lo haré. El proceso de selección para la exhibición fue revelador. Al escuchar audiciones a ciegas, Marcus descubrió talento en lugares inesperados. Una estudiante de segundo año que había aprendido a tocar la guitarra sola usando libros de la biblioteca. Una estudiante de último año que tocaba el saxofón con precisión técnica pero necesitaba guía. La danza se basaba en la expresión emocional. Una estudiante de tercer año con una voz cruda pero poderosa, moldeada por cantar en el coro de su iglesia en lugar de por la formación académica. Las discusiones del comité fueron apasionadas y democráticas. La señora Palmer representó la perspectiva administrativa. El señor doctor Rivera aportó sus décadas de experiencia docente. El doctor Juan participó por videoconferencia desde el conservatorio y 2 representantes de los padres completaron el grupo. Cada decisión se debatió, cada selección se justificó por méritos más que por antecedentes. Cuando se anunció la lista final de artistas, esta reflejó una diversidad genuina. Estudiantes de familias adineradas y becarios. Músicos de formación clásica y prodigios autodidactas, actuaciones tradicionales e interpretaciones innovadoras. La exhibición prometía ser diferente a cualquier otra que Lincoln Ig hubiera producido anteriormente. El propio Marcus se había postulado y había sido seleccionado mediante un proceso de audición a ciegas. Interpretaría una pieza de su propia composición, una interpretación moderna de temas de su herencia china fusionada con la estructura clásica occidental. El profesor Santos lo había ayudado a refinar la composición, pero el núcleo emocional era completamente suyo. Una exploración musical de la identidad, la lucha y el triunfo. La noche del evento llegó con un clima primaveral perfecto. El auditorio estaba abarrotado de padres, miembros de la junta directiva, estudiantes y miembros de la comunidad en general que habían oído hablar del programa reformado. La madre de Marcus se sentó en la tercera fila con Maya y David.